El Fénix de la Castellana. La abogada que desmanteló un imperio de 8.000 millones en ganche. Chocante. Imagina las llamas rugiendo en la oscuridad. Un marido multimillonario ríe maniáticamente mientras arroja el armario entero de su esposa embarazada a una hoguera, con los vestidos de maternidad retorciéndose en cenizas, filmado por su amante para su retorcido placer en redes. Esa fue la desgarradora traición que destrozó el mundo de Elena, una poderosa abogada de 48 años que había sacrificado todo por el imperio. Pero esta no es una historia de desamor, es una épica de venganza, resiliencia y triunfo legal que te dejará sin aliento. Elena, que había sobrevivido a la traición, el gaslighting y las amenazas de muerte, da la vuelta a la tortilla en un divorcio de alto riesgo que expone el fraude de su marido por valor de miles de millones de euros. Observa cómo resurge de las cenizas, reclamando su vida, su fortuna y su dignidad, demostrando que ninguna mujer es verdaderamente impotente. Si alguna vez te has sentido traicionada o subestimada, este drama inspirado en la vida real te tocará la fibra sensible y te inspirará a contraatacar. Pulsa me gusta si vas con Elena. Comparte esto con un amigo que haya pasado por el infierno. Deja un comentario abajo compartiendo tu propia historia de empoderamiento. Leemos todos los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas estas apasionantes historias de justicia servida. Las llamas danzaban contra el cielo crepuscular de la finca Heredia, proyectando sombras espeluznantes sobre los jardines que alguna vez habían sido el orgullo de Elena Heredia. Desde la ventana de su dormitorio en el segundo piso, observó, conmocionada y horrorizada, cómo su marido, Víctor Heredia, alimentaba la hoguera que había construido en el patio con su ropa de maternidad. Cada vestido de diseñador, cada outfit cuidadosamente seleccionado para su creciente vientre, desaparecía entre las llamas hambrientas, mientras su amante, Sofía, reía a su lado, filmando la destrucción en su teléfono. Elena se apoyó contra el cristal frío, su otra mano protegiendo instintivamente la curva de su embarazo de 7 meses. A sus 48 años, este bebé representaba todo lo que había soñado. Una segunda oportunidad de ser madre después de años de centrarse en el imperio de Víctor, un símbolo del amor que creía que aún compartían. Ahora, al ver su ropa convertirse en cenizas, sintió que ese sueño se desmoronaba tan seguramente como las delicadas telas en el fuego. «¿Cómo llegamos aquí?», susurró para sí misma, su aliento empañando el cristal. La ironía no se le escapó. Ella, que alguna vez fue una de las abogadas corporativas más temidas de Madrid, que había negociado acuerdos de miles de millones de euros y se había enfrentado a oponentes despiadados, ahora estaba indefensa en su propia casa. 20 años de matrimonio, de construir la empresa tecnológica de Víctor, Heredia Tech, de una pequeña startup a una corporación global valorada en más de 8.000 millones de euros. Había renunciado a su propia próspera práctica legal para apoyar su visión, convencida de que su sociedad era inquebrantable. Ella había sido fundamental en la negociación de los tratos que permitieron a la empresa de Víctor crecer. Había revisado cada contrato, asesorado en cada decisión importante y utilizado su experiencia legal para navegar el complejo mundo de la propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones que construyó su fortuna. Habían sido una verdadera sociedad, pero el éxito, aprendió Elena, podía ser tan peligroso como el fracaso. A medida que la empresa de Víctor crecía,
también lo hacía su ego. El hombre que una vez valoraba su opinión, ahora tomaba decisiones unilaterales. Los viajes de negocios crecieron más largos y más frecuentes. El embarazo había sido una completa sorpresa. Un milagro. Elena lo había visto como un regalo que los acercaría, una oportunidad de tener finalmente la familia que siempre habían soñado. Pero la reacción de Víctor había sido tibia en el mejor de los casos. Las primeras señales de su aventura fueron sutiles, pero la evidencia concreta llegó con un recibo de un brazalete Cartier valorado en 40.000 euros, comprado el mismo día que le había dado un beso superficial de despedida. La confrontación había sido devastadora. Ella se acercó a él como la abogada experta que había sido, presentando la evidencia con calma. Pero la respuesta de Víctor la había conmocionado por su frialdad. En lugar de negarlo, él la había atacado, llamándola hormonal e irracional, sugiriendo que el embarazo la había vuelto paranoica y pegajosa. «No eres la mujer con la que me casé, Elena», le había dicho, con la voz fría y clínica. Esa Elena era segura, exitosa, independiente. Esta versión tuya es necesitada y suspicaz. Quizás deberías considerar lo que eso dice de ti. La quema de su ropa de maternidad esta noche se sintió como la culminación de una campaña diseñada para humillarla y desmoralizarla. Mientras Elena observaba cómo las últimas piezas de tela se convertían en cenizas, escuchó pasos en las escaleras. La voz de Víctor resonó por el pasillo, alta y alegre, de una manera que le revolvió el estómago. ¿Viste la historia de Sofía? Tiene un ojo increíble para el drama. Esto va a ser perfecto para su feed. La crueldad casual. Al discutir la destrucción del armario de su esposa embarazada como contenido para las redes sociales de su amante, finalmente rompió la parálisis de Elena. Ella se giró de la ventana, viendo a una mujer que apenas reconocía. La Elena que regresaba era la abogada que nunca perdió un caso, la estratega que podía planear campañas imposibles. Víctor apareció en el umbral, su marco de 1,80 llenando el espacio. A sus 55 años, seguía siendo un hombre imponente. «Elena, ahí estás. Sofía y yo estábamos discutiendo planes para el fin de semana. Estamos pensando en sacar el yate a Ibiza. No te importa quedarte aquí, ¿verdad? Probablemente deberías descansar de todos modos, dada tu condición». La suposición casual de que ella simplemente aceptaría ser abandonada fue el insulto más grande de todos. «Mi condición». La voz de Elena era firme, controlada, el tono que una vez usó para interrogar a testigos hostiles. «¿Te refieres a mi embarazo con tu hijo? Lo que necesito, Víctor, es que mi marido me explique por qué acaba de quemar varios miles de euros en ropa de maternidad en nuestro patio mientras su amante lo filmaba para sus redes sociales». Por un momento, Víctor pareció genuinamente sorprendido. Luego su expresión se endureció. «Creo que el embarazo ha afectado tu juicio más de lo que creía», dijo, adoptando el tono condescendiente que ella había llegado a despreciar. «Esos no eran tus vestidos. Estaba desechando algunos muebles viejos que estaban dañados en el almacén. Si estás viendo cosas que no existen, quizás deberíamos llamar al doctor Pérez para que te ajuste la medicación». El gaslighting fue tan descarado que Elena casi se ríe. «Víctor», dijo ella en voz baja, «te vi desde esta ventana. No estoy delirando, y no voy a fingir que no vi lo que vi». Algo peligroso parpadeó en los ojos de Víctor. «Ten mucho cuidado, Elena», dijo, su voz apenas un susurro. «Tu reputación, tu seguridad, tu futuro. Todo depende de tu capacidad para ser razonable». La amenaza era inconfundible. Mientras Víctor se giraba para irse, Elena tomó la decisión que cambiaría todo.
Quiero el divorcio, dijo, su voz resonando con la autoridad de un juez que dicta un veredicto. Víctor se detuvo en el umbral. Cuando se giró, su expresión ya no era fría, sino abiertamente hostil. No, dijo simplemente. No lo quieres. En realidad, sí, replicó Elena, su entrenamiento legal tomando el control. Y bajo la ley española, tengo derecho a la distribución equitativa de nuestros activos gananciales. Dado que contribuí significativamente a construir tu negocio, estimaría mi parte en aproximadamente el 50% de nuestro patrimonio neto actual. La risa de Víctor fue áspera y fea. Elena, cariño, parece que has olvidado algo importante. No tienes dinero propio, ni carrera a la que volver, ni familia que te apoye. Tienes 48 años, estás embarazada y no has ejercido la abogacía en 15 años. ¿Quién exactamente crees que te va a contratar? ¿Qué abogado crees que tomará tu caso contra mí? Cada palabra la golpeó, porque reconoció la verdad. Al apoyar el sueño de Víctor, se había aislado. Tienes razón en una cosa, dijo ella cuando él terminó. No tengo nada propio en este momento, pero pareces olvidar algo importante sobre mí. Víctor, yo no pierdo. Nunca lo he hecho, y no voy a empezar ahora. La mueca de confianza de Víctor vaciló. Por un momento, Elena vislumbró incertidumbre en sus ojos, después de que él se fue. Elena se quedó en la ventana, observando las ascuas moribundas del fuego. La mujer que había sido humillada se había ido, quemada. En su lugar estaba Elena Heredia, abogada, y tenía un caso que ganar. El primer paso sería reunir pruebas. Primer acto: despertando al abogado. 3 días después del incendio, Elena estaba en la oficina de Margarita Chen, una abogada de divorcios a la que había conocido. «Señora Heredia», dijo Margarita, «su marido tiene fama de destruir a sus oponentes. No solo gana, aniquila». «Lo sé», dijo Elena, «pero necesito que entiendas algo. Margarita, yo no soy la esposa de sociedad que todos creen. Antes de casarme con Víctor, yo era Elena Rodríguez, y nunca perdí un caso, ni uno solo. Solo necesito a alguien dispuesto a ayudarme a usar mis habilidades. ¿Qué te hace pensar que puedes ganar contra alguien con los recursos de Víctor?» Elena abrió la carpeta de cuero que había traído. «Porque sé dónde están enterrados todos los cadáveres. Fui parte de la construcción de su imperio durante 20 años. Conozco las cuentas offshore, las adquisiciones cuestionables, los tratos que superan los límites de la ley. Conozco los gastos de la empresa que en realidad eran lujos personales, las estrategias fiscales que podrían no resistir el escrutinio, y los empleados a los que se presionó para que guardaran silencio sobre sus aventuras. Durante las siguientes 2 horas, trazaron una estrategia. Primero, documentar las contribuciones de Elena al negocio. Segundo, reunir pruebas de la aventura con Sofía. Tercero, proteger a Elena, ya que Víctor había comenzado la guerra psicológica, llamándola paranoica hormonal y sugiriendo que el embarazo afectaba su salud mental. Margarita le dio una advertencia sombría. «Esto no será solo una batalla legal, será una guerra psicológica. Te atacará como madre y como persona». «He estado preparándome para esto toda mi vida», dijo Elena. Su siguiente parada fue el investigador privado, Jaime Morán, a quien había usado en casos corporativos. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Sofía Martínez», dijo Elena. «Registros financieros, historial laboral, relaciones anteriores, presencia en redes sociales, registros de viaje. Todo». Esa mañana, Elena abrió su propia cuenta bancaria, transfiriendo la cantidad máxima que podía sin alertar a Víctor. 10.000 euros. No era mucho, pero le daba independencia. Mientras tanto,
Víctor seguía con sus mentiras. Cenando con los inversores de Singapur esta noche. No me esperes despierta. Elena le devolvió el mensaje. Claro, cariño. Probablemente me acostaré temprano de todos modos. Me he sentido un poco cansada últimamente. Que piense que ella es la esposa pasiva y derrotada que él quiere que sea. Haría que su contraataque fuera mucho más efectivo. Esa noche, Elena comenzó el trabajo metódico de documentar sus contribuciones al negocio de Víctor. Descubrió que su trabajo legal en los primeros años valió millones de euros en honorarios legales evitados. Su guía estratégica fue fundamental en al menos 12 adquisiciones importantes que agregaron miles de millones al valor de la compañía. Lo que era aún más sorprendente, varias de las decisiones de negocios más celebradas de Víctor se originaron en las sugerencias de Elena. La expansión a los mercados europeos, que las revistas de negocios aclamaron como el genio estratégico de Víctor, había sido idea de Elena. Víctor ha pasado años atribuyéndose el mérito de tus ideas, le dijo Dr. Eduardo Paz, un exinversor de Víctor. La estrategia de expansión que le hizo ganar miles de millones. Ese fue tu concepto. Él implementó tus estrategias, pero nunca reconoció tus contribuciones. Segundo acto, el descubrimiento del fraude. A la mañana siguiente, Víctor estaba en la cocina, con su traje de negocios. «Buenos días, Elena», dijo. «Necesitamos hablar. Estoy ofreciendo un acuerdo generoso. Puedes quedarte con la casa de la costa. Te proporcionaré una asignación mensual que asegurará que nunca tengas que preocuparte por el dinero». «¿Una asignación mensual, Víctor?» Elena lo miró con incredulidad. «Ayudé a construir tu imperio. Sacrifiqué mi carrera, mi independencia, y ahora me ofreces una asignación como si fuera una adolescente». «Elena, sé realista. No tienes ingresos, ni contactos, ni forma de mantenerte sin mí. Estás completamente dependiente de mi buena voluntad». «¿Quieres saber cómo se ve mi verdad?», dijo Elena, con la voz mortalmente tranquila. «Mi verdad es que ayudé a construir una empresa por valor de 8.000 millones de euros, y mi verdad es que estoy harta de que me trates como si fuera desechable». Después de que Víctor se fue, el teléfono de Elena sonó. Era Margarita. «Elena, tenemos un problema. La empresa de tu marido ha estado bajo investigación por la CNMV durante los últimos 6 meses. Mi fuente dice que se trata de prácticas contables cuestionables relacionadas con algunas de sus adquisiciones internacionales. Y lo que es peor, la agencia tributaria ha estado realizando una auditoría silenciosa de vuestras declaraciones fiscales». A Elena se le drenó la sangre de la cara. «Margarita, ¿estás diciendo que Víctor está bajo investigación criminal?» «Es posible. El momento de su aventura con Sofía podría no ser coincidencia. Si espera enfrentar problemas legales graves, podría estar tratando de distanciarse de ti para proteger sus activos y minimizar su exposición legal». Elena se hundió en su silla. Su marido no solo era infiel, sino que potencialmente era un criminal dispuesto a destruirla para salvarse a sí mismo. Pero esto también significaba que él era más vulnerable de lo que ella había creído. Elena se reunió inmediatamente con un abogado de defensa criminal, David Kim, para discutir su propia protección legal. David le dijo que su mejor defensa era cooperar plenamente con la investigación, proporcionando información sobre las prácticas de Víctor a cambio de inmunidad de enjuiciamiento. Tu lealtad a él podría costarte tu libertad y tu capacidad para criar a tu hijo, le dijo David. Elena salió de la oficina de David, sintiendo que los cimientos de toda su vida adulta se habían derrumbado. Pero la decisión estaba clara. Víctor la había posicionado para ser la chiva expiatoria. Ella respondería con todas las armas a su disposición. Tercer acto. El hacha de guerra. Elena se propuso asegurar la evidencia crucial.
trabajando de manera metódica mientras Víctor estaba fuera de la ciudad, según lo confirmó el detective Morán. Elena comenzó a copiar archivos cifrados de su sistema informático. Los correos electrónicos revelaron que la relación de Víctor y Sofía había estado ocurriendo durante más de 2 años, y que Víctor había estado utilizando recursos de la empresa para pagar el apartamento de Sofía, sus viajes e incluso invirtiendo fondos de la empresa en su negocio de consultoría. Lo más impactante fue una serie de correos electrónicos de Víctor y Sofía hablando de Elena. Víctor la había llamado peso muerto y había discutido estrategias para gestionar el problema Elena. En un correo electrónico particularmente devastador, Víctor había escrito a Sofía: «No te preocupes por Elena, es demasiado dependiente y asustada para causar problemas reales. La he estado manteniendo durante 15 años y sabe que no tiene opciones sin mí. Una vez que nazca el bebé, podemos acelerar nuestro calendario para deshacernos de ella». Los documentos de negocios revelaron la prueba de la intención de Víctor de incriminarla. En un correo electrónico a su asesor legal, Víctor había escrito: «Entiendo los riesgos, pero la ventaja justifica el procedimiento. Asegúrate de que Elena se encargue del papeleo de la fundación. Su firma nos proporciona una negación plausible si alguien alguna vez cuestiona estas clasificaciones». Elena miró ese correo electrónico durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia de que Víctor la hubiera posicionado deliberadamente para asumir la culpa. Alivio de que ahora tenía pruebas documentadas de su intención de usarla como chivo expiatorio. Mientras terminaba su revisión, el teléfono de Elena... No, era Margarita. «Elena, tenemos un problema. Los abogados de Víctor han presentado una moción para el uso exclusivo de la residencia conyugal. Están alegando que tu estado mental representa un peligro para ti y para el bebé, y quieren que salgas de la casa en 48 horas. Marco estaba usando el embarazo como arma. Savora, la vista de emergencia, fue programada. Elena llegó al juzgado de Madrid con Margarita, David Kim y una carpeta gruesa de pruebas. Víctor estaba allí con su equipo legal, dirigido por Roberto Vega, un abogado con reputación legendaria por sus tácticas despiadadas. Roberto Vega presentó el argumento de Víctor, pintando a Elena como una mujer con delirios paranoides sobre la fidelidad de su devoto esposo y su propia importancia para el negocio. Cuando Margarita se levantó, el ambiente cambió. «Señoría, el argumento del señor Vega tiene un defecto fatal. No es cierto. Las acusaciones de la señora Heredia sobre la aventura de su marido no son delirios paranoides. Son hechos documentados». Margarita presentó la evidencia de Elena. Exhibits A a G. Fotografías de Víctor y Sofía en conducta íntima durante los últimos 2 años. Exhibit H. Registros de tarjetas de crédito que muestran que Víctor gastó más de 200,000 euros en Sofía. Exhibits G a Z. Comunicaciones corporativas que establecen el papel fundamental de Elena en la construcción del imperio de su marido. El golpe final llegó cuando Margarita abordó las afirmaciones sobre el estado mental de Elena. «Señoría, presento al tribunal una evaluación psiquiátrica exhaustiva que concluye que la señora Heredia no muestra signos de paranoia o inestabilidad mental. De hecho, el informe señala que sus respuestas a su situación muestran una notable resiliencia psicológica y claridad de pensamiento». La jueza Patricia Morán emitió su decisión. «Señor Vega, la moción de su cliente queda denegada. La señora Heredia permanecerá en la residencia conyugal y ordeno a ambas partes abstenerse de cualquier acción que pueda interpretarse como intimidación o acoso». Elena sintió una oleada de triunfo. Ella no solo había derrotado el primer gran ataque de Víctor, sino que había demostrado que no era la víctima indefensa que él había asumido.
Al salir de la sala, Elena vio el rostro de Víctor. El empresario confiado se había ido, reemplazado por un hombre que parecía genuinamente peligroso. Cuarto acto. La batalla final y el triunfo. Las semanas siguientes fueron la calma antes de la tormenta. Morán descubrió que Sofía no era solo una amante. Era una operadora sofisticada que había objetivo a otros hombres ricos, extrayendo asentamientos sustanciales antes de pasar a su siguiente objetivo. La pareja estaba posicionando a Sofía como una socia de negocios merecedora de inversión para proteger el dinero que Marco estaba robando. Mientras tanto, David Kim informó a Elena que la investigación de la CNM se había acelerado. Los fiscales federales se están preparando para presentar cargos en los próximos 30 días, y el nombre de Víctor está en la cima de su lista de objetivos. La desesperación de Víctor fue confirmada por el propio Morán. Víctor no tomó un vuelo comercial. Lo rastreé a un aeródromo privado, donde se reunió con hombres cuyos antecedentes sugieren que no son hombres de negocios legítimos. Señora Heredia, dijo Morán, creo que debe considerar la posibilidad de que Víctor esté planeando algo más drástico que la manipulación financiera. Creo que debe desaparecer por un tiempo, en algún lugar donde Víctor no pueda encontrarla. Esa noche, Elena empacó una sola maleta y se dirigió a un hotel cerca del aeropuerto de Barajas bajo un nombre falso. Estaba luchando por sus vidas. Ella autorizó a David Kim a contactar a los fiscales federales con una oferta de cooperación a cambio de inmunidad. Luego llamó al Dr. Paz y le pidió que le presentara a una periodista de investigación que buscaba corrupción en el sector tecnológico. Mi vieja vida ya ha terminado, le dijo Elena al Dr. Paz. Voy a construir una nueva, y me aseguraré de que todos sepan exactamente quién destruyó la vieja. La audiencia final tuvo lugar en el juzgado de lo mercantil. 3 meses después de que Elena huyera, los cimientos del imperio de Víctor se habían desmoronado. El reportaje publicado expuso el alcance total de sus actividades criminales. Las noticias fueron devastadoras. La esposa del magnate tecnológico expone un esquema de fraude masivo. La aventura del multimillonario financiada con activos corporativos malversados. Los fiscales construyen un caso con la ayuda de la esposa informante. Víctor no estuvo presente. Estaba bajo custodia federal, esperando juicio por 37 cargos de fraude, malversación y violación de valores. La jueza Morán dictó sentencia. La señora Heredia solicitó el 50% de los activos restantes, que ascienden aproximadamente a 400 millones de euros. Basado en sus contribuciones documentadas a la construcción del negocio, su sacrificio de su propia carrera y su papel en la exposición de las actividades criminales. Este tribunal otorga a la señora Heredia el 60% de los activos restantes, junto con la custodia total del niño y la manutención conyugal en curso. Elena había ganado más completamente de lo que jamás había imaginado. Sofía Martínez también enfrentó consecuencias. El dinero que recibió fue incautado como producto de actividad criminal y fue acusada como accesoria de los delitos financieros. Su reputación como socialité fue destruida por la revelación de su historia como manipuladora profesional que apuntaba a hombres ricos, pero el resultado más importante fue lo que Elena descubrió sobre sí misma. Había surgido una mujer más fuerte, más auténtica que la persona que había sido durante 20 años, subordinando su identidad a las ambiciones de Víctor. Elena comenzó un nuevo bufete de abogados, especializándose en representar a mujeres en casos de divorcio complejos contra maridos poderosos.
Su reputación de preparación exhaustiva y su absoluta negativa a ser intimidada la convirtieron en una de las abogadas de divorcio más solicitadas de Madrid. Gracia Elena Heredia nació a los 3 meses. Elena la nombró Gracia por la fuerza que había encontrado en medio de la crisis. Elena para honrar su propia resiliencia y Heredia para reclamar la identidad que había perdido. El aniversario del arresto de Víctor trajo noticias inesperadas. Una carta de Víctor, enviada a través de sus abogados de prisión. Elena la leyó. Elena, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Te escribo porque necesito reconocer lo que ahora entiendo. Durante 20 años, fuiste mi socia en todo. Ayudaste a construir todo lo que logré. En lugar de honrar esa sociedad, te traté como prescindible cuando fue conveniente. Me convencí de que eras débil, pero la verdad es que me sentía amenazado por tu fuerza e inteligencia. Una vez que decidiste luchar, no tuve ninguna oportunidad. Me superaste en cada momento. Gracia tiene suerte de tenerte como madre. Ella crecerá sabiendo que las mujeres pueden ser fuertes, inteligentes y capaces de protegerse a sí mismas y a las personas que aman. Lamento que mis fracasos te llevaran a descubrir lo formidable que eres. Elena guardó la carta. Su victoria sobre Víctor no solo había sido completa, había sido transformadora. Ella había ganado la batalla legal, pero lo más importante, había ganado el caso para sí misma. El derecho a ser valorada, respetada y tratada como irreemplazable. Interacción con el público en TETA. Elena Rodríguez Heredia demostró que la resiliencia no es solo sobrevivir a la adversidad. Se trata de usar esa adversidad para convertirse en alguien más fuerte y más auténtico de lo que nunca fuiste. Pregunta clave. ¿Qué pensaste del destino de Sofía y la confesión de Víctor en la cárcel? ¿Crees que la sentencia de 25 años fue justa para su traición? ¿O su confesión le da algún tipo de redención? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te conmovió la historia de Elena, la abogada que nunca perdió un caso, pulsa me gusta y comparte. Y si quieres más historias de justicia y empoderamiento, suscríbete y toca la campana. Te veo en la próxima historia. El cazador regresa y el abogado sombra. Parte cuando, reconstruyendo el legado. Un año después, ha pasado un año. El sol brillante de Madrid se filtra a través de las grandes ventanas del nuevo despacho de abogados de Alicia Rodríguez Heredia, ubicado en el piso 30 de la emblemática Torre Picasso. Su oficina no se parece a las frías sedes corporativas. Está decorada con tonos cálidos, arte moderno y un área designada para su hija pequeña, Gracia, quien la visita a menudo después de la guardería. Alicia ya no es la esposa de Víctor, ni la víctima del fraude. Es la socia directora de Fénix Legal, un bufete especializado en divorcios complejos y protección de activos. Se ha ganado la reputación de ser incorruptible, inquebrantable y capaz de ver a través del humo de las empresas fantasma. Está sentada detrás de su escritorio de cristal, revisando el balance de Heredia Tech, la empresa que ahora está siendo liquidada tras la condena de Víctor. Su 60% restante de los activos, unos 400 millones de euros, ha sido transferido a un fideicomiso blindado. Todo está limpio, Alicia, dice el doctor Marcos Raldi, su actual socio legal. Marcos dejó su antiguo bufete y se convirtió en la mano derecha de Alicia. Esa suma es suficiente para asegurar el futuro de Gracia para siempre. Y con el acuerdo de inmunidad, usted está legalmente a salvo. Alicia asiente,
pero sus ojos permanecen alerta. ¿Ha apelado Víctor, Marcos? Ha apelado todo, desde su sentencia de prisión hasta la incautación de su tarjeta de biblioteca, suspira Marcos. Pero todo es inútil. Está en Soto del Real y estará allí al menos 25 años. Está aislado. Ya no es una amenaza. Víctor siempre es más peligroso cuando está acorralado, dice Alicia, haciendo girar su bolígrafo. Una vez usó 50.000 euros para alquilar un avión privado para volar sobre nuestra casa, solo para enviar un mensaje. Una vez que se le quita el poder, buscará venganza a cualquier precio. Lanet, la nueva amenaza. El guardián de Sofía. El acecho del abogado Sombra. Esa noche, mientras Alicia se prepara para llevar a Gracia a casa, suena su teléfono. Es Jaime Morán, el detective privado que contrató desde el principio. Alicia. La voz de Morán es tensa. Tengo malas noticias. Ha habido un giro en el caso de Sofía Martínez. No es solo una mujer seducida, es la sobrina de un pez gordo. ¿Quién? Alonso el Cóndor Falcón. Es el jefe de un notorio imperio de comercio de commodities en Ginebra y Barcelona. Un viejo jugador muy sucio que desapareció de la vista del público hace 15 años. Todos pensaron que estaba muerto, pero solo estaba escondido. ¿Y Sofía es su sobrina? Correcto. Ha sido liberada bajo fianza. Y lo más preocupante es, Alonso Falcón ha contratado un nuevo equipo legal para Sofía, un equipo que ni él podría pagar. ¿Quién está a cargo?, pregunta Alicia, su voz volviéndose fría como el acero. Un abogado llamado Gabriel Silva. Lo llaman el brazo sombra de la élite. Está especializado en desmantelar casos criminales y financieros irresolubles. No acepta dinero. Solo acepta casos que puede convertir en apalancamiento político o financiero. Alicia siente un escalofrío. Esto ya no es la venganza personal de Sofía o Víctor. Una fuerza mayor está empezando a atacarla. Él está cazando a Alicia, advierte Morán. Está buscando un agujero en tu sentencia final. El confrontamiento helado. El reto. 2 semanas después, Alicia y Marcos asisten a una pequeña audiencia en el juzgado sobre los activos no liquidados de Heredia Tech. Mientras caminan por el pasillo vacío, un hombre les da la espalda, hablando con Sofía Martínez. Es Gabriel Silva. Alto, con cabello gris plateado perfectamente cortado, y un costoso abrigo color gris carbón a medida. Irradia una calma aterradora. Sofía, ahora despojada de su frivolidad y luciendo acerada y cáustica, mira fijamente a Alicia. «Buenos días, doctora Heredia». Gabriel Silva se da la vuelta, saludando. No sonríe. Su mirada es cortante y directa. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Podríamos hablar en... Alicia asiente, indicándole a Marcos que retroceda. Se enfrenta a Silva, sin inmutarse. «Sé quién es usted, señor Silva», dice Alicia. «Y sé quién es ella». Señala a Sofía con el mentón. «Bien», sonríe Silva. Una sonrisa que hiela la sangre. «Podemos saltarnos las formalidades. El problema es que su sentencia de divorcio, aunque admirable en cuanto al drama, tiene un defecto considerable. El fallo le otorgó el 60% de los activos restantes de Víctor. ¿Pero está segura de que ese 60% es la cifra final?» «Todo ha sido auditado», responde Alicia. «Los activos han sido incautados. Recibí mi parte legalmente». «Legalmente, sí. Pero no es todo», susurra Silva. «¿Sabía usted que, durante el proceso de liquidación de Heredia Tech, Víctor transfirió la propiedad de una patente tecnológica central a una empresa fantasma con sede en Suiza? ¿Un activo valorado en al menos 500 millones de euros? Ese activo nunca fue incautado porque ya no estaba a nombre de Heredia Tech».
Alicia siente un vuelco en el corazón. Había revisado todo, pero las transacciones previas a la incautación siempre fueron los puntos ciegos más difíciles de detectar. ¿Cómo hizo eso? Muy simple. Utilizó el nombre de su madre. Ella todavía tenía una pequeña participación y le dio un poder para hacerlo 3 días antes de que usted presentara la demanda de divorcio. Legalmente, fue una transacción válida. Ese activo no era propiedad conyugal y no era un activo de la empresa. Era una inversión personal de un accionista. Esa patente ahora pertenece a Sofía, porque ella pagó la deuda de la madre de Víctor. ¿Está usando esa patente para pagar a Sofía? Alicia está asombrada. No del todo, se burla Silva. La usó para pagar la deuda del señor Alonso Falcón, de su sobrina. Y a cambio, el Cóndor adquirió la patente. Así que esa patente ahora les pertenece a ellos, y es un activo intocable. Silva saca una tarjeta de su billetera. No estoy aquí para amenazarla, doctora Heredia. Estoy aquí para proponer un acuerdo. Alonso Falcón quiere la propiedad total. Usted tiene 400 millones de euros, pero ellos tienen la tecnología central. Él le dará 100 millones de euros a cambio de todos los activos físicos restantes de Heredia Tech. Si se niega, la demandaremos. Y si ganamos, su reputación se verá gravemente dañada. Usted dijo que nunca pierde. Demuéstrelo. Interacción con el público. Y CTAs. Alicia se queda allí, entre 2 enemigos, con una información impactante. Víctor todavía conserva 500 millones de euros en forma de una patente inconfiscable, y ahora está en manos de un capo financiero. Su desafío ya no es el divorcio, sino la guerra total contra un nuevo imperio. ¿Qué opinan? ¿Qué estrategia debería usar Alicia? A. ¿Aceptar los 100 millones de euros para proteger su reputación? B. Apelar inmediatamente, enfrentándose a el brazo sombra Gabriel Silva y arriesgarse a perderlo todo. ¿Creen que Víctor preparó este regalo final para Alicia hace mucho tiempo? Comenten su opinión aquí abajo. Si quieren ver a Alicia luchar contra este nuevo enemigo y descubrir los secretos ocultos, pulsen el botón de suscribirse y denle me gusta a este video. Descubriremos si Alicia puede mantener su título de La que nunca pierde. Conclusión significativa, transitoria. Alicia mira fijamente a Gabriel Silva, la sonrisa del depredador. Él acaba de presentarle una opción inaceptable, o supervivencia con honor, o lucha y posible ruina. No aceptaré ningún trato, dice Alicia, su voz resonando en el pasillo. Dígale a su cóndor que acaba de cometer un error fatal. ¿Cuál es, doctora Heredia? Pregunta Silva, entrecerrando los ojos. Él está luchando contra mí con dinero, pero yo lucharé contra él con la ley. Olvidó que yo construí la ley que él está tratando de eludir. Nos vemos en los tribunales. Alicia se da la vuelta para marcharse, pero justo cuando camina, siente un dolor agudo e inesperado en el abdomen. Se agarra la cintura. Sabe que es dolor inducido por el estrés. Tiene que mantenerse firme. Tiene que hacer esto por gracia. No se convirtió en el fénix de la Castellana para ser devorada por un buitre. Suscríbanse y sintonicen para ver cómo Alicia se enfrenta a Gabriel Silva.